siquiera había cruzado la frontera cuando ya estaba pensando cómo haría para traerla a ella. ¡Qué obsesión la tuya!, le había dicho Fernandón después de un tiempo, cuando el tema de que Victoria se fuera para Costa Rica para reunirse con él se había convertido casi en el único de sus conversaciones. Sacaba cuentas, preguntaba en la cuartería si había más habitaciones para eventualmente alquilar una para ellos, averiguaba de trabajos. Era de verdad una obsesión, como no la había tenido cuando andaba en la montaña y no la veía por meses. Tal vez porque allá el subconsciente no se desbocaba en esas elucubraciones, porque sabía que no era posible llevarla. Pero aquí era otra cosa. No solo había posibilidades de trabajo, sino que, cosa rara, desde que había puesto un pie en la escalerilla del autobús, había empezado a extrañarla. Algo debía estar cambiando en él, antes tan recubierto con la coraza del deber que lo hacía inmune a tales sentimientos. Tal vez estaba dejando atrás las ideas fijas que eran el catecismo de los mejores, de los que estaban en la primera línea, endurecidos, con la atención totalmente absorta en los objetivos que se habían puesto. El nuevo mundo interior que se le estaba perfilando era más ancho, pero más incierto, con menos seguridades, y no lograba encontrar las respuestas que antes lo llenaban todo. Entonces apareció Victoria como norte. Así como se iba desligando del otro mundo, ella iba llenando los vacíos que le iban quedando. No se dio cuenta hasta que desde la ventana del bus sintió tristeza de dejarla. Vio la ciudad chata de la que se estaba alejando, los últimos barrios diseminados a lo largo de la carretera, un mundo indiferente a lo que estaba viviendo, que seguía su ritmo cotidiano ajeno a lo que él sentía. Y pensó que en algún lugar de la urbe estaba ella, haciéndolo de todos los días, corriendo para tomar el bus y no llegar tarde a la escuela en donde daba clases, dándole las últimas recomendaciones a la abuela y metiendo en una bolsa plástica el almuerzo. Nunca había tenido ese sentimiento de nostalgia por dejarla, esa sensación de que sin ella estaba desvalido, que necesitaba que estuviera ahí, con él, aunque solo fuera para quejarse de sus decisiones, que casi siempre le parecían erradas. Por un tiempo corto, el choque que tuvo al llegar a San José lo descentró de esos pensamientos, pero luego más bien los intensificó. Como decía la abuela, se sentía como gallo de otro corral, y le daba temor hasta de abrir la boca. Quien hubiera visto a Maradiaga con esas timideces no lo habría reconocido. Él, que siempre fue el más resuelto, ahora apenas si abría la boca. Comía en silencio y no tenía nada que ver con el conversador con el que Fernandón se había encontrado en Managua. Y fuera de la panadería y lejos del horno, siempre estaba con frío. A Fernandón no le llamó la atención el cambio. Normal en todos los recién llegados, sobre todo en los que llegaban como él, sin familia. Y también toleró con condescendencia más tarde la cantaleta de cómo hacer para traerse a Victoria. Para tratar de ayudarlo, le señalaba a las ticas que se cruzaban con ellos por la calle. «Mira qué re buena aquella», le decía señalándole a alguna. Y en las largas caminatas desde la cuartería hasta la panadería, le comentaba cómo les gustaban los nicas, porque «nosotros sí que los tenemos bien puestos. Necesitan hombres de verdad, y aquí todos son medio cochones». Y se reía con una risa estentórea que llamaba la atención a los que iban pasando. Pero no había caso. Jorge Maradiaga había sido atacado por la nostalgia de su mujer y solo en ella se la pasaba pensando. Así que se dio a la tarea de buscarle algún trabajo para que se viniera sin siquiera haberlo consultado con ella. Seguro como estaba que no vacilaría en venirse en cuanto él se lo pidiera. Y como era tema recurrente, don Mario apenas se enteró a través de una conocida que una señora de plata estaba necesitando una mujer trabajadora y de confianza en Escazú. Se lo comunicó a Jorge y no pasaron más de 15 días antes de que la señora dijera que sí, y Victoria saliera de viaje y cambiara su trabajo de maestra por el de empleada doméstica.